Pues bien, hermanos, no quiero quitarle más tiempo a la palabra de Dios y quiero invitarles precisamente al libro de Hebreos, donde leyó mi hermano Héctor, el libro de Hebreos, pero en el capítulo 12. Sí, gracias, hermano Ramón, dejé el agua allá. Hebreos, en el capítulo 12. Muy bien, si tienen esa escritura, por favor, lean conmigo. Por tanto, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Qué precioso termina esa escritura, para que no os canséis y no os desaniméis en vuestro corazón. Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra que tú inspiraste, por tu Espíritu. Te pedimos en esta mañana la gracia para poder exponerla como conviene. Te pedimos tu misericordia si erramos en alguna manera y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que mientras cada uno de nosotros escuchemos tu palabra, nuestros corazones ardan y que sean transformados por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Recientemente mi esposa y mi hija y yo acabamos de terminar una estadía de 3 años en Lafayette, Indiana, donde vine a terminar unos estudios de maestría y a capacitarme mejor para poder continuar sirviendo en el ministerio pastoral. Y en estos 3 años, hermano, le puedo decir que fuimos formados y probados fuertemente por nuestro Dios. El entrenamiento que estaba haciendo incluía un programa de internado pastoral y mi esposa y yo teníamos la responsabilidad de servir en uno de los centros comunitarios que tiene la iglesia, un gran edificio donde va mucha gente. Y yo tenía uno de esos turnos donde yo era el responsable final de todo lo que pasara en el edificio. Así que cada vez que terminábamos nuestro turno, había que limpiar todo ese edificio. Y todos los baños, ya usted sabe. Y a veces cuando estaba yo acá, mire, ¿verdad? Doblado, yo me preguntaba, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué hago yo aquí? Evidentemente, ustedes saben, yo no sé si usted conoce un poco de nuestra cultura dominicana, pero los pastores no estamos muy acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo más allá de las labores que las esposas nos ponen a hacer en la casa. Hay algunos hermanos que se están sonriendo como que las esposas no lo ponen a hacer en la casa. Usted sabe que sí, que usted lo pone. Pero nunca había estado acostumbrado a tanto trabajo físico y estar allí me hacía pensar, ¿por qué yo tomé esta decisión? Por otro lado, cuando estaba trabajando en el seminario, gracias a Dios que no todo el mundo tiene que ir al seminario, y yo sé que el pastor Héctor también sabe lo que eso significa. Estando, estudiando por horas, día y noche, y entregando proyectos y papers, a veces el cansancio, el agotamiento, yo me preguntaba por qué tenía que esforzarme tanto y sacrificar tanto a mi familia. Una y otra vez, hermanos, yo oraba y le pedía al Señor que me ayudara a recordar la meta por la cual yo estaba allí. ¿Por qué estoy aquí?
Y cuando yo meditaba en cómo este entrenamiento iba a contribuir a mi formación pastoral, entonces me volví el ánimo y podía sobrellevar el trabajo y podía sobrellevar la presión de la situación. Yo no sé si tú has vivido situaciones así. ¿Has vivido tú situaciones así donde tienes que atravesar por un periodo fuerte? O sea, la presión es mucha, pero lo que tú quieres alcanzar lo vale. Y tú estás dispuesto o estás dispuesta a pasar por eso a fin de lograr esa meta. Ahora, hay gente que inicia cosas buenas pero no las termina. Y no las termina porque a veces les resulta difícil y se desanima en el trayecto. Hay gente que a veces inicia una carrera, no la termina. Inicia un curso, no lo termina. Quiere aprender un idioma, no lo termina. Arranca con una dieta, tampoco la termina. Se inscribe en el gimnasio para hacer ejercicio porque se va a poner fit y tampoco lo termina. Los seres humanos tenemos una naturaleza débil. Perdemos de vista el final de la historia. Perdemos de vista el final de la historia cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso, hermanos, es vital tener los ojos puestos en la meta cuando estemos haciendo algo. De igual manera es la vida cristiana. De igual manera es la carrera de la fe. Nosotros podemos experimentar desaliento. Fíjese cómo terminó el versículo 3. Él habla para que no se desalienten. Nosotros podemos pasar por periodos de desaliento en la vida cristiana, de cansancio, y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me esfuerzo tanto? ¿Por qué persigo la santificación? ¿Por qué aguanto tanto de lo que la gente me dice? Mira, tú eres cristiano, evangélico, se burla de mí. Pero no solo de manera personal, pero incluso de manera congregacional. Ustedes son una iglesia joven, pudieran estarse preguntando, Dios mío, como iglesia, ¿por qué tenemos que aguantar? ¿Por qué tenemos que estar aquí? ¿Cuál es la razón de persistir? Y si tú estás aquí hoy y tienes luchas para perseverar en la carrera de la fe, si te has sentido desanimado o cansado o cansada en la vida cristiana y has tenido quizás deseos de renunciar, yo quiero decirte que en primer lugar que tú no estás solo. Probablemente muchos de los que estamos aquí hemos pasado por ahí. Pero aún más importante, en segundo lugar, quiero decirte que hay esperanza para ti. Jesucristo es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Él no solamente comenzó la fe, sino que también la va a llevar a su término. Él va a terminar la obra que inició. Y eso te debe dar a ti y a mí esperanza. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a quitar todo obstáculo que nos impide crecer en la fe y poner nuestros ojos en Él. Quizás usted sabe que esta carta a los hebreos fue escrita para animar y alentar a creyentes que estaban siendo perseguidos, ¿sí? Y que por causa de las muchas persecuciones estaban queriendo volver al judaísmo del cual habían salido. Los temas de la fe y de la perseverancia que usted vio al leer los primeros 3 versículos están presentes a través de todas las cartas, precisamente por eso, porque estamos hablando de una comunidad de gente que está perdiendo su fe y que necesita aprender a perseverar. Así que usted va a encontrar la combinación de perseverancia y fe a través de todo el libro de Hebreos, pero especialmente en esta sección que estamos estudiando del capítulo 12, parece que el tema inició en el capítulo 10, versículo 22. Y si tú puedes rápidamente voltear la página hacia allá, fíjate cómo el versículo 22 habla de acercarse confiadamente. Acercémonos con corazón sincero, dice él, en plena certidumbre ¿de qué? De fe. ¿Y qué dice el siguiente versículo, el 23? Mantengamos firme nuestra profesión o la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Se da cuenta? Por un lado está la fe y por otro lado está la perseverancia. Y si nosotros nos movemos un poco más abajo, a los versículos 35 al 39 del capítulo 10, mira lo que dice. Otra vez, perseverancia y fe juntas. Por tanto,
no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia. Otra vez, esa palabra paciencia es la palabra perseverancia. Paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. ¿Se da cuenta? Una vez más, la perseverancia y la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Ahora mira cómo termina. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ningún hijo de Dios es de los que retrocede para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. Así termina el capítulo 10. Así que el tema que está tratando en el capítulo 12 comienza en el capítulo 10. Y mire el 11. El capítulo 11, ¿usted se acuerda lo que es? Se le llama comúnmente como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y este pasaje explica precisamente cómo estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento pudieron perseverar por medio de la fe. De igual manera, la frase es repetida: por la fe tal persona, por la fe la otra persona, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham. Así que el propósito del pasaje es alentar a aquellos que estaban desanimados y debilitados en su fe, dándoles instrucciones claves, la que vamos a ver en esta mañana, de cómo perseverar en esta carrera. Y es lo que queremos hacer con la ayuda del Espíritu Santo en este día. ¿Cómo podemos perseverar en esta carrera de la fe? Punto número 1, considera la multitud de testigos que perseveraron. Considera la multitud de testigos que perseveraron. Eso está en el capítulo 12, versículo 1, donde él dice: nosotros pues tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Yo no sé si usted usa la palabra nube para referirse a una multitud, pero en el griego se da esa posibilidad de que se usa la palabra nube para referirse a una muchedumbre. Es como tanta gente que está alrededor, que parece como una nube. ¿Quiénes han volado? Y cuando usted va en el avión arriba, usted va dentro de la nube y todo lo que usted tiene alrededor es como humo, ¿verdad? Esa es la idea. Él dice que alrededor nuestro hay una nube de testigos. Y mira, hermano, oye esto. Tú puedes perseverar porque a tu lado, primero que tú, pasaron ¿cuántos? Pocos. Muchos. Una gran multitud de testigos. El capítulo 11 nos da solo algunas pinceladas, algunos pocos ejemplos, pero tú y yo sabemos que es posible porque ellos lo pudieron hacer. ¿Hay alguien aquí que haya corrido una carrera maratón o algo? ¿Alguien aquí que haya corrido un maratón? Aquí está el hermano. Qué bien. Sí. Correr un maratón es difícil, ¿están de acuerdo conmigo? No porque yo lo haya hecho. Y yo no creo que a esta altura ya lo voy a hacer, ¿eh? Pero yo me imagino, por las pocas corriditas que yo he dado, que correr un maratón es muy difícil, pero no es imposible. Porque miren los ellos aquí, corrieron y están vivos. Así que ese es el primer aliento que encontramos en este pasaje. Hay una multitud de testigos que han corrido la carrera antes que nosotros. Y la imagen aquí es como si todos estos testigos nos estuvieran diciendo: sigue, dale, sigue adelante. Entre esos testigos, hermanos, tenemos hombres y mujeres, no superhombres, sino personas como tú y como yo. Gente que no tenía una fe perfecta, gente que se equivocaba. Piensa en Noé. ¿Tú crees que a Noé fue todo bien? Oye, Noé se bajó del arca. Y tú sabes lo que hizo después, de verdad, de que sembró, cosechó, ¿y qué hizo? Se emborrachó. Y era un hombre que halló gracia ante Dios. Pero usted puede decir lo mismo de Abraham, el padre de la fe. Pero cuando vio que habían pasado muchos años
y que no venía el hijo, la esposa le dice, mira, aquí está la esclava, y también cede. Es decir, todos esos hombres y esas mujeres que están ahí son gente de fe, pero no de una fe perfecta. Y esos son los testigos que están delante de nosotros, nos están diciendo, hey, dale, que tú puedes, dale, Cristo está allí. Ellos pudieron perseverar, ¿sabe por medio de qué? Por medio de la fe. Y no tenemos el tiempo para ir leyendo cada uno de ellos, pero ninguno de ellos se quedó. Perseveraron por medio de la fe en la carrera. Ahora, una pregunta, ¿qué relación hay? ¿Qué relación hay entre la fe y la perseverancia? Bueno, yo creo que la perseverancia energiza la fe. Hebreos capítulo 12, precisamente, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe energiza nuestra perseverancia, pero ¿qué pasa cuando es la fe la que se debilita? ¿Qué hacemos? Vamos a tratar de responder esa pregunta hoy. ¿Cómo se fortalece esa fe? Volviendo a la definición que da Hebreos capítulo 11, verso 1, más que una definición, es una lista de características de la naturaleza de la fe. Lo que está haciendo el escritor aquí es dando la naturaleza de la fe. Hay otros aspectos teológicos de la fe que no podemos entrar en ellos, que no están aquí en esta definición. Pero él nos dice básicamente dos cosas. La primera es que la fe es una certeza o una sustancia de lo que se espera. Sustancia, como si pudiéramos palpar. La fe es una sustancia de lo que se espera, casi como si usted lo pudiera palpar, algo que todavía no ha llegado. Pero la fe nos permite palpar la sustancia de aquello que no ha llegado. Es una convicción de algo que para nosotros es seguro. Y esta fe puede darnos esa seguridad porque su objeto, el objeto de nuestra fe, es confiable totalmente. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? El mismo Dios, cuya palabra nunca ha fallado. El Dios que nunca cambia y siempre cumple sus promesas. Dice amén. Una segunda característica de la fe es que es una convicción o una evidencia de lo que no se ve. ¿Cómo así? Una evidencia de lo que no se ve. Sí, la fe funciona en nuestra vida no solamente como la sustancia de aquello que se espera, funciona también como la evidencia, la prueba. Cuando alguien le dice a usted, muéstrame a Dios, Dios no se ve. Usted le dice, sí, pero yo creo en Él. No, pero eso eres tú. Bueno, mi fe es suficiente evidencia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que está diciendo aquí. La fe es una evidencia o una prueba de lo que no se ve. El pastor John MacArthur lo presenta con una frase muy hermosa. Dice así, tener fe es considerar una esperanza futura como una realidad presente y vivir la vida en base a ella. Yo se lo voy a repetir. Es considerar una esperanza futura como una realidad presente y vivir la vida presente en base a ella. ¿Vives tú tu vida presente en base a la esperanza futura o tú vives tu vida presente conforme a lo que tus ojos pueden ver? Ahora, ese tipo de fe, hermanos, evidentemente es un tipo de fe que nosotros no podemos producir. Es un regalo de Dios. Y el hecho de que la fe es un don está demostrado en múltiples pasajes bíblicos. Segunda de Pedro 1:1, la fe que hemos recibido, Romanos 12:3, a cada uno ha sido dada una medida de fe. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Sin embargo, ciertamente la fe es un don. Como todo don, nosotros los creyentes estamos llamados a ejecutarlos. Somos los creyentes que estamos llamados a ponerlos en práctica, a ejercitarlo. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo
esta gran multitud de testigos del versículo 11 para perseverar en la fe? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Sería interesante saber, porque el escritor está diciendo, considera esta gran multitud de testigos. Ok, ¿qué fue lo que ellos hicieron que les ayudó a perseverar en la fe? Y esto es lo que yo pude entender mientras estudiaba el pasaje. Ellos fijaron su mirada en lo que todavía no veían, en lo que Dios había prometido. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos fijaron su mirada en lo que Dios les había prometido. Ahora sí quiero que vayas al capítulo 11 y mires rápidamente conmigo el versículo 9. Versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Aquí lo que vamos a buscar es qué fue lo que los santos de la antigüedad, los héroes de la fe, hicieron para perseverar. 9. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mira el versículo 10. Porque esperaba, ¿qué cosa? La ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad es esa? Mira el versículo 11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró que al que lo había prometido. Estas personas estaban mirando al que prometió y mirando la promesa. Versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber visto las promesas, pero habiéndolas, sin haber recibido la promesa, pero habiéndola visto y aceptado con gusto desde lejos. ¿Cómo así? No la recibieron, pero la vieron. ¿Te has puesto tú a pensar cómo sucede esto? Ellos no la recibieron, pero la fe que tenían les permitía verlas de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque ellos querían, ¿qué cosa? Versículo 14. Porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Versículo 15. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Es decir, pudieron haber vuelto a Egipto, pudieron haber vuelto a Canaán, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué era lo que hacían estos santos para perseverar? Ellos estaban haciendo ¿qué? Mirando, esperando esa ciudad celestial, esa ciudad que tiene fundamento. La pregunta es si así vivimos nosotros. Si eso caracteriza nuestro andar, o nosotros tenemos nuestra mirada puesta aquí abajo, si todas nuestras expectativas están acá, si todo nuestro anhelo, nuestro gozo, nuestro deleite está en nuestras esperanzas terrenales, si toda nuestra vida consiste en las cosas que podemos adquirir aquí. Mire el caso de Moisés. Por la fe Moisés, cuando era grande, estoy leyendo el versículo 24 más abajo, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando con mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como firme, como viendo al invisible. ¿Te das cuenta? ¿Qué está diciendo el autor bíblico aquí? Estos testigos, esta nube de testigos, pudieron perseverar en la carrera de la fe porque mantenían su mirada puesta en el galardón, mantenían su mirada en la ciudad. ¿Dónde estaba su vista? En las cosas. La pregunta es si esto caracteriza a la iglesia de hoy. Dígame usted, ¿caracteriza esto la iglesia de hoy?
Tenemos la vista en las cosas de arriba. Nuestras conversaciones son conversaciones espirituales. A veces nos suceden cosas aquí abajo y sabemos que Dios es soberano y tiene control y seguimos adelante porque la herencia está segura. ¿Caracteriza eso nuestra vida? O a veces estamos decaídos y a veces estamos desanimados y estamos desalentados y perdemos la fe porque perdí el trabajo, porque tengo un problema, porque hay una enfermedad, porque hay escasez, porque perdí el novio, porque mi esposo no se está portando bien, porque mis hijos... Pareciera que todo en nuestra vida está aquí abajo, que toda la esperanza es lo que tiene que ver con lo terrenal. Esta gente perseveró en la fe, no porque no tuvieran problemas. ¿Ustedes creen que Abraham no tenía problemas familiares? ¿Ustedes creen que Isaac no tenía problemas familiares? Piensen en Isaac, 2 hijos matándose uno con el otro y la esposa quería uno y el otro, él quería al otro y un desastre familiar. Piensen en Jacob, que le dieron una esposa que no era la de él y después tenía 6 mujeres, no, 4. Yo no sé cómo se hacía, hermano. Yo creo que una es suficiente. Él tenía 4. Piense, ¿tenían ellos problemas? Sí. ¿Tenían amenazas? Sí. ¿Tenían conflictos? Sí. ¿Tenían escasez? Sí. ¿Pero dónde estaba la mirada? La mirada estaba puesta arriba. No es algo mágico. No es que estas personas eran superhéroes. Estas personas tenían claro su meta. ¿Dónde tenían sus ojos? ¿Por qué estamos corriendo esta carrera? ¿Cuál es el plan eterno de Dios? Yo quiero preguntarte. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? Yo quiero tomarme un momento para hacer un poquito de teología bíblica con ustedes aquí, porque creo que vale la pena. Vale la pena que veamos el cuadro completo. Estamos diciendo aquí que a veces nosotros los creyentes nos desanimamos en la fe porque perdemos de vista lo que Dios está tratando de hacer. El cuadro completo. ¿Cuál es el cuadro completo? Mire, desde el principio, el plan de Dios es habitar con los seres humanos, habitar entre ellos, ser su Dios y ellos su pueblo. Lo voy a repetir y se lo voy a demostrar ahora bíblicamente. El plan de Dios es habitar con los seres humanos, ser su Dios y ellos su pueblo. Trata de repetirlo en tu mente. Habitar entre los seres humanos, ser su Dios y ellos su pueblo. Y eso era precisamente el jardín del Edén. Piensa en esto. Dios se paseaba en medio del jardín del Edén y hablaba con Adán y Eva. Ese era el lugar del encuentro. El pecado entró y el hombre y la mujer fueron echados del jardín. Pero Dios no desistió de su propósito de caminar entre los seres humanos, de tener relación con ellos. Dios no desistió, sino que Él llamó a un hombre que se llamaba Abraham. Y a ese hombre, con ese hombre Él hizo un pacto. Y en el capítulo 17 de Génesis, versículo 7, Él le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. Y este es el pacto, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Cuál era el plan de Dios? Habitar con los hombres, ser su Dios y ellos su pueblo. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, en el capítulo 29 de Éxodo, versículos 45 y 46, Él le dice esto: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Habitaré y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios. Conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para morar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Levítico 26, 11 y 12. Además, haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál es el plan de Dios? Andar entre nosotros,
ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ezequiel capítulo 37, versos 26 al 27. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré. Los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo termina la historia? Abra Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3. Mire cómo termina esta historia. Apocalipsis capítulo 21. No le puse a leer todos los otros porque era mucho. La pregunta que estamos contestando es la siguiente. ¿Cuál es el plan de Dios y qué es lo que Dios te ha prometido? 1 al 3. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. ¿Qué decía esa voz? He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Desde Adán y Eva, desde el Edén hasta el final. Habitar entre los seres humanos, ser su Dios y ellos su pueblo. Pablo se hace eco de esto en 1 Corintios capítulo 6 también, cuando él nos habla de que nos separemos, de que no tengamos yugo desigual con los incrédulos. Cita estos mismos pasajes. Ese es el propósito de Dios. Desde el principio, el plan de Dios es habitar con los seres humanos. Y eso era lo que miraban estos testigos del capítulo 11. Eso era lo que ellos esperaban. Lo que sostuvo la fe de ellos fue que mantuvieron su mirada en la meta final, en la promesa de Dios. En lugar de buscar el gozo y la felicidad en su vida temporal, buscaban un reino celestial. ¿Qué buscaban? Un reino celestial. Y yo creo que muchos de nosotros, amados hermanos y hermanas, perdemos de vista de qué se trata todo esto. ¿Usted cree que se trata de venir a la iglesia? ¿Usted cree que se trata de jugar a la iglesia, de venir todos los domingos y simplemente leer nuestra Biblia y orar a vez en cuando? Hay un plan más grande que nosotros. Y ese plan es estar con Él. Ahora, cuando usted y yo tenemos esa perspectiva de vida, ¿cómo nos pueden afectar los fracasos de aquí abajo? Poco, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestra vida arraigada en la promesa, una promesa que es segura, aunque vengan situaciones difíciles que van a venir, porque en el mundo tendrán aflicción, usted y yo vamos a permanecer, usted y yo vamos a perseverar porque tenemos la mirada en la esperanza. Pero cuando nosotros perdemos el enfoque, tropezamos. ¿Qué le pasa a usted cuando usted no está mirando el camino y el camino tiene mucha piedra? Usted puede tropezar y caerse, ¿verdad que sí? Nos llenamos de cargas innecesarias que dificultan la carrera. Como iglesia local, hermanos, debemos recordar que nuestro propósito es glorificar a Dios haciendo discípulos de todas las naciones para que estos discípulos participen de este reino eterno. Ese debe ser el enfoque de nosotros como iglesia local. Sí, hay desafíos. Hay dificultades como iglesia, pero si nosotros mantenemos la misión en nuestra mente central, ese enfoque nos ayuda a poner a un lado lo temporal y enfocarnos en lo eterno.
Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Por cuanto tenemos el enfoque en la meta final, entonces despójate de todo impedimento y de todo pecado. Despójate de todo impedimento y de todo pecado. Dice el texto, versículo 12, 1, parte B, despójate o despojaos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Un profesor de seminario nos decía que cuando un estudiante del seminario venía donde él y le decía, yo creo que he abandonado mi fe, ya yo creo que yo no creo más, el profesor le preguntaba, háblame con sinceridad, ¿qué pecado estás practicando tú recientemente? Y él dice que prácticamente sin excepción, esos estudiantes estaban involucrados en pecados ocultos y habían terminado supuestamente negando la fe o dudando de su fe. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el pecado está directamente relacionado con el desaliento espiritual. El pecado está directamente relacionado con la pérdida de la fe. Y por eso está diciendo el texto, despójate de todo peso y del pecado que te amarra. Esta palabra de todo peso, la palabra peso que está ahí, habla de obstáculo, de impedimento, es una masa, es un bulto. Imagínense un corredor tratando de ganar una competencia con un bulto encima. Él dice, no, despójate, tienes que quitarte. De hecho, esa palabra que está ahí, esa palabra onkos en el griego, después cambió el significado y se le atribuyó a los tumores, a las masas, oncos, y de ahí sale la palabra oncología, que usted sabe que es la rama de la medicina que estudia los tumores y el cáncer y todo eso. Un peso, una masa que te impide correr con libertad. Y a veces nosotros comenzamos a sufrir nuestra fe, no porque Dios no sea real, es porque nuestro pecado nos hace dudar. Uno de los efectos del pecado, ¿sabe cuál es? La pérdida de la seguridad de la salvación. Cuando estamos involucrados en un pecado, comenzamos a dudar si Dios existe, si es verdad que somos cristianos, si es verdad que Jesucristo vino, si es verdad que la Biblia es como se dice. Pero en verdad, lo que está sucediendo es que tu corazón y el mío están siendo afectados por un pecado. Por eso dice que ese pecado se aferra, es la palabra que está ahí, apretadamente a nosotros. Fácilmente nos envuelve, nos asedia por todas las direcciones, se aferra cerca, apretadamente. ¿Cuál es el peso que te impide correr? Te pregunto a ti hoy, esta mañana. ¿Te aferras a la amargura? ¿Te estás aferrado al resentimiento quizás? ¿Estás enfadado? ¿Falta de perdón? ¿Todavía estás herido con alguien por algo que te hizo en el pasado? ¿Te aferras a las críticas, los chismes, las calumnias? ¿Estás atado a la ingratitud, al descontento? ¿Te estás quejando constantemente de todo en la vida? ¿Qué será? Mira, hay varios autores del Nuevo Testamento que usan la misma palabra despojarse que está ahí en el versículo 1. Uno de ellos es Pablo, también lo usa Santiago y también lo usa Pedro. Yo quiero ver contigo brevemente unas listas. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quizás alguno de nosotros acá, en esta mañana o en esta tarde, está siendo impactado por uno de estos. Mira conmigo rápidamente Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versos 12 al 14. Lo que estamos diciendo acá, en este momento, es que el pecado contribuye al desaliento espiritual. Y que si queremos permanecer y perseverar en la carrera, necesitamos deshacernos de ese peso. Si tú quieres perseverar en la carrera, tienes que deshacerte de ese peso. Dice el apóstol Pablo, Romanos 13, versículo 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Esa palabra desechemos es la misma palabra
que usa el autor de los Hebreos en el versículo 1, cuando dice despojémonos de todo peso, es la misma. Él dice que desechemos todas las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son? Versículo 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Te pregunto, en esa listita que está ahí, ¿hay algo que está afectando tu vida? ¿Alguna promiscuidad sexual? ¿Alguna lujuria? ¿Algún pleito, envidia? ¿Se caracteriza tu vida por el pleito? Constantemente luchando con otra gente, peleando, quejándote. ¿O envidias? ¿O borracheras? Mira Colosenses capítulo 3, versos 5 y versos 8 al 10. Colosenses 3. Te voy a leer otra lista, por si acaso. Colosenses 3, verso 5. Dice así. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Verso 8. Pero ahora desechad, es la misma palabra otra vez, desechad. Desechad vosotros estas cosas también: ira, enojo. No estás ahí todavía. Malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esa palabra desechando, otra vez es la misma. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Está en esta lista quizás alguno de esos pesos que te asedian, ese peso que te impide avanzar? Primera de Pedro 2, verso 1. Por tanto, desechando, otra vez, la misma palabra, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. Esos son algunos solamente. Algunos de los pesos que pudieran estarnos estorbando en la carrera de la fe. Y uno de los efectos, ya dijimos, es que contrita al Espíritu Santo. El pecado contrita al Espíritu Santo en nuestra vida. Nos debilitamos en la fe cuando no lidiamos apropiadamente con el pecado. Cuando usted y yo no lidiamos apropiadamente con el pecado, Él toma control, Él toma lugar en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo era radical con él mismo. Usted ha leído 1 Corintios capítulo 9, no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer. Él dice así: y todo el que compite en los juegos, de todo se abstiene. Y si aquí hay algún deportista, sabe que es así. De todo se abstiene. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. ¿Cómo corre Pablo? No como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Eso habla de disciplina espiritual. Y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Qué significa entonces desechar ese peso y el pecado que fácilmente nos envuelve? Eso implica arrepentimiento y confesión. Si hay algo de esto que está aquí en tu vida, entonces tú estás luchando con tu fe también y te va a ser difícil perseverar. Te vas a encontrar la vida cristiana muy dura, muy difícil. Yo no estoy asumiendo aquí que los cristianos no pecamos. No, de ninguna manera. Sí, los cristianos luchan con el pecado. La diferencia es que el cristiano no se entrega al pecado. La diferencia es que el cristiano se aparta constantemente del pecado. Él está llamado a santificación. El creyente no debe acomodarse a sus pecados.
sino renunciar de ellos continuamente. Si tú estás luchando con un pecado por mucho tiempo y no has podido vencerlo, busca ayuda. Entonces, busca ayuda de tus hermanos. Por eso Dios nos puso en la iglesia. Hay hermanos que son llaneros solitarios, si alguien sabe lo que eso significa. Porque esa serie la daban, yo no daba ni nacido cuando la daban. Pero hay hermanos que viven su vida espiritual completamente solos. La carrera cristiana no fue diseñada para vivirla solo, sino en comunidad. Acércate a un hermano, vence el orgullo y dile: hermano, necesito ayuda, estoy luchando aquí y este pecado me tiene destruido. Ahora, hemos visto dos acciones para perseverar en la carrera. El primero, aprender de la multitud de testigos que fueron antes de nosotros. Ellos perseveraron en la fe, enfocándose en la promesa del reino. Segunda acción, despojarnos de todo impedimento y del pecado que nos envuelve. Y en tercer lugar, el texto nos exhorta a correr con perseverancia. Correr con perseverancia. Esta palabra perseverancia también se puede traducir resistencia. Correr con resistencia, correr con paciencia. Hermano, quiero hacerle una confesión. Y es que yo personalmente lucho con la paciencia. Y mi esposa lo sabe, ella me lo dice. Diony, tú no eres muy paciente. Soy el tipo de persona que quiero ver que las cosas sucedan ya. Ahora. Esperar no es una de mis virtudes, pero la carrera de la fe no es una carrera de 400 metros plano, es un maratón. O sea que en 400 metros usted corre, y se acabó. Aquí no. A veces perdemos de vista eso, perdemos de vista que es una carrera larga. Y a los seres humanos nos gusta el camino fácil. Usted dice amén a eso, ¿verdad? Nos gusta el camino fácil. ¿Quién le gusta el camino difícil? No queremos nada que requiera ningún tipo de esfuerzo o de sacrificio. Y pensar en la fe como una carrera nos da una perspectiva correcta. ¿Esta carrera cuándo comenzó para usted? Cuando usted se convirtió a Cristo, si usted lo ha hecho hoy. Si todavía tú no te has convertido a Jesucristo, la carrera no ha comenzado, pero puede comenzar hoy, si tú te acercas a Él por la fe, confesando tus pecados y diciéndole a Jesucristo: perdona mis pecados y salva mi alma. Pero si usted se convirtió a Cristo hace tiempo, ahí comenzó esa carrera, comenzó con su conversión. ¿Y cuándo terminará? Bueno, yo no sé si usted quiere que su carrera termine pronto, pero va a terminar cuando el Señor se lo lleve, o cuando Cristo venga, que eso es lo que estamos esperando. Es una carrera que requiere disciplina, ejercicio, abstinencia, pero que tiene un final asegurado. ¿Cuántos se gozan en eso? El final de esta carrera ya está dicho. Estamos ganados. Estamos ganados. Pero hay que correr la carrera. Pero usted ganó ya, pero no ganó sentado. Usted está corriendo la carrera, pero el que fue adelante suyo y mío ya garantizó por su gracia y su victoria que usted va a llegar, pero usted tiene que correr. En ocasiones nosotros dudamos del cuidado y del amor de Dios cuando enfrentamos desafíos físicos, enfermedades, problemas financieros, etc. Y algunas personas piensan que porque son cristianos no deberían sufrir. ¿Usted conoce gente así? Pero yo soy cristiano, no debería pasarme esto. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les saldrán bien. No. Todas las cosas le ayudan a bien. Y estas cosas pueden ser difíciles o pueden ser a veces más fáciles, pero todas ellas ayudan a bien. Es Dios quien puso la carrera delante de nosotros. A mí me gusta la traducción más literal de ese pasaje que dice: corramos con perseverancia la carrera que ha sido puesta ante nosotros. ¿Quién la puso? Eso se llama, le dicen por ahí, el pasivo divino. Cuando la Biblia se refiere a que ha sido algo hecho y no dice quién fue que lo hizo, porque todo el mundo sabe quién fue que lo hizo.
El mismo Dios que lo llamó, puso la carrera delante de usted. Nosotros no determinamos la duración, no sabemos cuánto tardará y tenemos que perseverar. Y usted dirá, pero hermano, está fuerte. ¿Cómo? El profeta Zacarías nos dice, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dice el Señor. Los creyentes pueden perseverar en la carrera porque Dios ha prometido que estará con ellos siempre. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, ¿cuál es nuestro trabajo? Perseverar, confiar, creer, correr la carrera. Y el trabajo de Dios es sostenernos hasta el final. Usted permanezca. Yo recuerdo cuando estaba muchacho, en el grupo de jóvenes de la iglesia, usted sabe que uno atraviesa por muchas situaciones y todo. Y yo tenía un amigo que decía, a mí me matará Dios aquí, pero me matará adentro. Yo no me voy a salir de aquí, de la iglesia, no me voy a salir de la fe, aunque me esté arrastrando, decía él. Pero de aquí no me saca nadie. Bueno, diga usted lo mismo también. No vamos a caminar perfectamente. ¿Usted ha tropezado alguna vez en el camino y se ha caído? ¿Sí? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos tenido momentos de tropiezo y nos hemos caído y nos hemos dado duro en la cabeza. Pero usted está aquí hoy. Y no ha sido por usted. El que lo sostiene es el Señor. Pero usted debe continuar creyendo y corriendo. Ahora, otro aspecto de la resistencia es la disciplina espiritual. Usted ha visto un corredor que llega a una carrera y no hizo nada, no hizo ejercicio, no se preparó, no calentó. ¿Qué le va a pasar a ese corredor? Así, muchas veces nosotros, nuestra condición espiritual es muy mediocre. No estamos buscando a Dios. Nuestra vida espiritual da mucho que desear. Las disciplinas espirituales están abandonadas. No estamos buscando a Dios en su palabra, no estamos orando al Señor. No nos estamos congregando y queremos permanecer. ¿Cómo? Pablo exhorta a Timoteo sobre este asunto de la disciplina cuando él le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Hemos visto 3 acciones para perseverar, vamos a ver la última. Y las 3 acciones que hemos visto hasta ahora son, considera el ejemplo de la gran multitud de testigos que perseveraron. Número 2, despójate de todo impedimento. 3, corre con paciencia y resistencia. Y número 4, y por último, enfócate en la victoria y el ejemplo de Cristo. Enfócate en la victoria y el ejemplo de Cristo. Esto nos puede parecer difícil, lo que hemos estado hablando. Eso de perseverar, de correr, de aguantar, pudiera sonar un poco difícil. Pero yo te tengo una buena noticia. Cristo nos ha provisto la victoria y el ejemplo. Mira lo que dicen los versículos 2 y 3. Otra vez de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis. En primer lugar, pon tus ojos en la victoria de Jesús. Es difícil la carrera, pero Cristo venció primero. Y Él lo hizo de esta manera. Lo primero que dice el texto, que Cristo es el autor o pionero, originador de la fe. La fe no está centrada en ti. Él es el autor de la fe. Qué bueno saber eso. Pero no solamente Él es el autor, Él también es el perfeccionador. Quiere decir el que la lleva a su término. Él la lleva a su no sé si se dice esto, pero Él la completa. Es lo que estoy buscando. En mi mente tengo palabras como en inglés, pero Él es el autor y Él es el finalizador. Hemos sido salvos por gracia a través de la fe que es de Él. Es un regalo de Dios. Pero en segundo lugar, Él soportó la cruz y su vergüenza por ti.
¿Por qué nosotros podemos perseverar? Porque hubo uno que sufrió lo que nos tocaba a nosotros. El padecimiento de la cruz no era para Él, porque Él no se lo merecía, era para nosotros, pero Él lo tomó. Y a pesar de eso, llevó nuestro sufrimiento en la cruz, murió en nuestro lugar, fue sepultado, pero venció la muerte al tercer día y se levantó. Alabado sea su nombre. Y dice el texto que se sentó a la diestra del trono de Dios para demostrar que Él ganó. Así que, ¿qué debemos hacer cuando la cosa se pone difícil y tú piensas que no puedes perseverar? Pon tu mirada en la victoria de Cristo, porque Él ya triunfó y te asegura tu victoria. Tú puedes decir, hermano, pero yo estoy así como medio cojo y cayendo medio desbaratado. Para Él nada imposible. Él venció por ti, conquistó el cielo y ha prometido que lo hará contigo. Enfócate en su victoria y finalmente mira el ejemplo. Mira el ejemplo de Jesús. El texto dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, hizo todo eso. Es decir, Jesús tenía una meta clara también, y hemos hablado de eso ya. Mira la meta. Para Él la meta era salvar a los pecadores. Para nosotros la meta es llegar a Él. Y esa meta lo hizo a Él estar dispuesto, como dice el versículo 3, a soportar la hostilidad de los pecadores. Y esta gente en la carta a los hebreos, estos hermanos estaban sufriendo hostilidad. Y Él dice, tú tienes que estar dispuesto, como Cristo sufrió hostilidad. Yo no sé si hay hostilidad en tu vida, si hay gente que te lanza flechas, gente que te ataca, gente que te hace sufrir. Pero Cristo sufrió también. Él sabe lo que eso significa y venció, a pesar del sufrimiento. Asimismo nosotros, hermanos, si este tiempo se está poniendo cada vez más difícil contra los cristianos, la sociedad de hoy está enfocándose en contra de los cristianos, porque nosotros tenemos valores, porque nosotros predicamos la verdad, porque nosotros defendemos lo que Dios dice. Y vendrán tiempos probablemente más difíciles que los que están ahora, pero Él nos asegura que por medio de la victoria de Cristo, nosotros también podemos perseverar. Así que, hermanos, pensemos en esta salvación, en la eternidad con Cristo Jesús, disfrutando de Él para siempre, en la plenitud de la vida venidera. Enfoca tu mirada en la eternidad y eso va a fortalecer tu vida para tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Experimenta dificultades, Él también. Experimentas vergüenza, Cristo también. Y Jesús obtuvo el premio y tú también. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Gracias porque tú has vencido y nos has mostrado que es posible perseverar y llegar al final de esta carrera. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres Dios. Danos la fortaleza que necesitamos cada día para perseverar. Ayúdanos a poner nuestra mirada arriba. Fortalece nuestra fe si estamos debilitados. Muéstranos los pecados que están impidiendo el avance y ayúdanos a agradarte en todo, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.